Nosotros ahora lo que hacemos es coger directamente un vuelo. Nos vamos a Italia en directo, son las 8:15 de la tarde y allí se nos ha ido nada más y nada menos larga distancia nuestro querido Jesús Pozuelo, historiador, gestor cultural de Hispabilia, porque me contaba que entre Sevilla y Roma hay muchos nexos de unión. A ver qué nos quiere contar. Querido Jesús, amigo, buenas tardes. Muy buenas, muy buenas amigos y espectadores de 7TV. Nos encontramos en un lugar importantísimo, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, junto a la estatua original del primer papa sobre el que Jesús edificó su iglesia. Para contar la historia de este edificio y su vínculo, ahora vamos a ver esa relación también con Sevilla, ¿vale? Tenemos que remontarnos a la propia época de San Pedro, cuando San Pedro viene a Roma en el siglo I después de Cristo, y aquí nos cuentan que fue encarcelado, igual que había sido encarcelado años antes en Jerusalén. De aquí se escapó, no precisamente desde aquí, sino posiblemente de la cárcel de Mamertina que está en el Foro, y cuando en época de Nerón San Pedro huyó de Roma, cuenta la tradición que se encontró saliendo de Roma, tuvo una visión y vio a Jesús, que salía por la vía Appia Antica él, y encontró que Jesús venía, digamos, llegando hacia Roma, y le preguntó esa frase, ¿no?, de Domine quo vadis, Señor, ¿dónde vas? Y cuentan que Jesús le respondió que iba a Roma porque iba a ser de nuevo crucificado. Ahí es donde San Pedro vuelve sobre sus pies y sería crucificado justamente aquí muy cerca, en un circo que se encontraba, lo que llamamos el circo neroniano, se encontraba justamente de este lado de la basílica. Ese circo quedan algunos restos, incluso el obelisco que está en la plaza de San Pedro, es el obelisco de ese circo de Nerón donde fue martirizado San Pedro. ¿Qué pasó con sus restos? Pues cuando martirizan a San Pedro, que lo crucificaron boca abajo porque él no se veía, digamos, no tenía el honor suficiente de querer ser crucificado como a Jesús, lo enterraron justamente aquí debajo, donde se encuentra el baldaquino de Bernini. Justamente donde ven el baldaquino y la clave de la cúpula, justamente debajo del baldaquino se encuentra la tumba original de San Pedro, donde fue enterrado en el siglo I después de Cristo. Y ya siglos más tarde, concretamente en el 312, un emperador, que fue el emperador Constantino, que fue el primero que permitió el cristianismo en el Imperio Romano, que era hijo de esa señora que ven ahí al fondo, con la cruz, que es Santa Elena patrona de los arqueólogos, y fue la que se trajo las reliquias de Jesús aquí a Roma. Pues sería Constantino el Grande el que construiría el templo original, el templo romano, el templo constantiniano que llamamos, que originalmente era una basílica paleocristiana, que estaba exactamente donde está la Basílica de San Pedro actual. Esa basílica fue demolida en el siglo XVI por el Papa Julio II, y se comenzó a construir lo que es la obra del nuevo templo de San Pedro, la nueva Basílica de San Pedro. Que realmente el proyecto iba a ser diferente, el crucero más o menos coincide con lo que plantea Miguel Ángel Buonarroti, pero el templo iba a ser mucho más corto. Ya después, Rafael, San Galo, son varias las transformaciones, y en el siglo XVII se culmina la fachada, dando, digamos, resultado un templo mucho más largo del original, proyectado con esa fachada que pueden ver los espectadores cuando vayan a la plaza de San Pedro del Vaticano. Interesante, punto interesante también, por supuesto, el baldaquino maravilloso de Bernini, que le contrata nada más y nada menos que el Papa Urbano VIII. El Papa Urbano VIII, decían en Roma aquello de lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los barberini, porque cuentan que para sacar todo ese bronce, fundieron los bronces del techo de la pronaos del Panteón, y finalmente tenemos una obra de arte que es una obra absolutamente cumbre del barroco universal, obra de Bernini, que está justamente encima de lo que es la tumba de San Pedro. Como curiosidad de este templo, que tiene cientos, infinitas curiosidades también, por ejemplo, si los espectadores se fijan arriba en las columnas salomónicas pequeñitas que están justamente en los pilares, esas columnas parece ser que vienen de lo que fue el baldaquino original de la Basílica de San Pedro original, que fue demolida, ya os digo, en el siglo XVI. También, como curiosidades, los fundadores de las órdenes religiosas, pueden ver los espectadores, por ejemplo, este que ven aquí con pinta de ermitaño, es nada más y nada menos que San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos. La semana pasada estuvimos hablando de los mínimos y de la Virgen de la Estrella, que precisamente nació en un convento mínimo. Ahí ven el Cáritas, que lleva el ángel, que es el emblema de los mínimos. Ahí tenemos a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y también, que ahora va a comenzar la misa, Moy, y nos tenemos que ir, para terminar, cuando los espectadores entren en el templo de San Pedro, que ya os digo, tiene cientos de curiosidades, que no dejen de fijarse en un detalle muy curioso relacionado con Sevilla, y es que aquí van a ver las referencias a los templos más grandes del mundo, del catolicismo.
Y precisamente, justamente más o menos a mediados de la nave central, pueden ver los espectadores la referencia a la Metropolitana de Sevilla, a la Catedral de Sevilla, que está justamente, lo pueden ver los espectadores, cuando venga a San Pedro del Vaticano, más o menos a la mitad, van a ver aquí esta referencia a la Catedral Hispalense, la Catedral de Sevilla con 132 metros, que originalmente, Moy, la Catedral de Sevilla era más grande que la Basílica Constantiniana. Cuando se construye la Catedral de Sevilla, cuando se culmina en 1506, fue el templo más grande de la cristiandad. Pues desde aquí, de San Pedro del Vaticano, os envío un beso a todos los espectadores y un saludo a mi querido Moy. Pozuelo que se va, ya está en Roma, pero que vuelve a Roma ahora en diciembre, también por los interesados, de la mano de su empresa de Hispabilia. Ahí tienen la web, hispabilia.com, tiene 2 rutas preparadas, ¿eh? La Roma non basta una vita, del 5 al 9 de diciembre, coincidiendo con el Puente de la Inmaculada, y este Roma Sacra, muy interesante, que va a celebrar del 25 al 29 de diciembre, y una vez que ya se ha abierto el año jubilar, muy importante para la cristiandad. Un año jubilar que se abre el próximo día 24 de diciembre por el Papa Francisco. Así que ya lo saben, en hispabilia.com tienen información de estas 2 rutas por si ustedes quieren aprovechar este mes de diciembre también para conocer mucho más en profundidad de la mano del bueno de Jesús Pozuelo los encantos, la historia y el patrimonio de la capital romana. ¿A dónde volvemos? Porque seguimos conociendo esos vínculos de unión entre Sevilla y Roma. Ahí hay grandes emperadores sevillanos que fueron importantísimos en el Imperio Romano. A ver qué nos cuenta y a ver hasta dónde se ha ido el bueno de Jesús Pozuelo. Contigo volvemos. Jesús, cuéntanos. Muy buenas, Moy, muy buenas espectadores de 7TV. Estamos justamente junto a uno de los ríos más importantes de la historia de Europa y de la historia de la humanidad, que es el río Tíber, el río que pasa por la ciudad eterna, por la ciudad de Roma. Este río es el mismo que vio llegar la canasta de Rómulo y Remo en el siglo VIII a.C., el río que vio llegar y partir a Julio César, el río que vio llegar al emperador Trajano, el río que vio llegar al emperador Adriano, y precisamente hablando de los grandes emperadores italicenses, tenemos aquí un edificio que es una herencia sevillana, podemos decir, que es el Castillo del Santo Ángel o Castello de Sant'Angelo en italiano. Y podrán decir los espectadores, bueno, ¿y qué uso tuvo originalmente este edificio? Pues este edificio tiene varias fases constructivas, un edificio muy icónico que seguramente los espectadores hayan visto en alguna postal o por supuesto si han venido a Roma. Pueden fijarse los espectadores cómo el edificio tiene una fortaleza que sobresale, o sea, digamos que se sitúa en el perímetro, ¿no?, de lo que es el tambor, y en el tambor original del edificio pueden ver un saliente que nos recuerda lo que era originalmente el edificio que construyó el emperador Adriano. Y la pregunta es, ¿para qué construye Adriano este edificio? Pues lo construye como su tumba. Este fue el mausoleo de las cenizas de Adriano. De hecho, si los espectadores entran a este edificio, que vendremos en el viaje de Roma Sacra, vamos a visitar el edificio, vamos a visitar el lugar exacto donde estuvieron depositadas las cenizas del emperador Adriano, que está ese lugar, aunque las cenizas después desaparecieron con el pasar de los siglos. Y hablando de Adriano, Adriano es una figura importantísima, un emperador sevillano, un emperador nacido en Itálica, un emperador que se distinguió sobre todo por su programa cultural, por su política cultural, un emperador que estaba enamorado de Grecia, de la cultura griega, un emperador que estaba enamorado de la cultura oriental, de la cultura de Egipto, y que dejó aquí en Roma una herencia material y arquitectónica muy importante, aparte de su herencia cultural. Un ejemplo es este edificio, pero tenemos otras herencias adriáneas, como el Panteón de Agripa, que lo reconstruyó, o la Villa Adriana, que es una villa que se construyó el emperador Adriano precisamente aquí en Roma, con un aspecto griego, y yo tuve la suerte allí de excavar hace muchos años con la Pablo de la Vide, y es en definitiva un emperador que dejó una impronta y un legado cultural y arquitectónico importantísimo en la ciudad de Roma. Es herencia, digamos, sevillana, porque este emperador era de padre italicense, Adriano era de padre italicense y de madre gaditana. Y como curiosidad también, de lo mucho que se puede contar de Adriano, pero tenemos poco tiempo, también podemos contar que este edificio, aparte de mausoleo de Adriano, tuvo varios usos a lo largo de la historia. Pueden fijarse los espectadores, por ejemplo, en la muralla que bordea, porque este edificio fue una fortaleza en la Edad Media. Y también, como curiosidad, si se fijan los espectadores, podrán ver que arriba, presidiendo lo que es la terraza, sobre las almenas, aparece un arcángel, que es el arcángel San Miguel. Y la pregunta es, ¿por qué este edificio, originalmente mausoleo de Adriano, después se llamó Castillo del Santo Ángel y aparece el arcángel San Miguel? Pues tiene que ver con un episodio que ocurrió durante una
epidemia de peste ocurrida en Roma en el siglo VI. Y es que precisamente por el puente del Santo Ángel, que es este puente que ven los espectadores que es muy famoso, con las esculturas alegóricas, algunas de Bernini, que ahora están en obra precisamente por el año jubilar, pues nos cuenta la crónica que el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, en una epidemia de peste terrible, una calamidad terrible que sufrió Roma, iba en procesión con una virgen, que es una virgen muy querida por los romanos, que es la Madonna del Popolo, que la Virgen del Popolo además le da nombre a un barrio gaditano. Muy, que tú que eres medio gaditano, o casi gaditano entero, le da nombre al barrio del Popolo. Y precisamente esa Virgen del Popolo cuentan que iba con Gregorio Magno llevándola en rogativa dirección al castillo, y en ese momento se apareció el arcángel San Miguel por arriba del castillo, y bendijo a la ciudad de Roma, y en ese momento Roma se liberó de la peste que la asolaba. Por eso el nombre del Castillo del Santo Ángel. También, como curiosidad de este edificio, como punto interesante, otro episodio curiosísimo ocurrió el 6 de mayo de 1527. Y dirán los espectadores, bueno, ¿qué ocurrió aquí el 6 de mayo de 1527? Pues ocurrió que llegaron las tropas de Carlos V, las tropas alemanas que vinieron a saquear Roma, es lo que se llama il sacco di Roma. Y el Papa, que era un Papa Medici, el Papa Clemente VII, estaba en San Pedro y salió corriendo por un pasaje que se llama el Paseto del Borgo, que está justamente detrás del edificio que conecta San Pedro con el castillo, y se escondió en el castillo del Santo Ángel, y estuvo 7 meses escondido el Papa Medici, Clemente VII, y las tropas alemanas de Carlos V no lo pudieron trincar, no lo pudieron arrestar, aunque después se firmó la paz, la rendición. Pero es un episodio muy trágico para Roma, el Sacco di Roma, ocurrido en 1527. Es un edificio, en definitiva, lleno de historia, pero que no olvidemos que es un edificio que podemos decir que es una herencia sevillana, porque es una herencia de nuestro emperador, uno de los más importantes del imperio, Publio Aelio Adriano. Así que desde aquí os envío un beso y nos vamos a ir corriendo a la columna trajana, que es otra herencia sevillana que tenemos aquí en Roma. Moi, un besito. Vamos a volver con nuestro querido compañero Jesús Pozuelo, gestor cultural de Hispabilia, donde hoy estamos en Roma. ¿Por qué en Roma? Porque estamos conociendo esa vinculación de la Sevilla romana. Nos decía en la anterior conexión que se nos iba a la columna trajana, que tiene mucho de Sevilla. Jesús, querido amigo, cuéntanos. Muy buenas, amigo Moi, muy buenas espectadores de 7TV. Pues estamos junto a otra herencia, podemos decir, sevillana. En Roma estamos en el lugar más importante de la Roma antigua, estamos en los foros imperiales, junto, nada más y nada menos que a la columna trajana, y junto a lo que fue, y obviamente lo que queda, de ese antiguo foro trajano, que construyó el emperador, nuestro paisano, Marco Ulpio Traiano, a finales del siglo, a comienzos del siglo II de nuestra era, del 113 hasta final de su reinado, que fue en el 117, que fue cuando murió. Para ponernos en contexto sobre quién fue Trajano, un poco, digamos, el perfil de este Optimus, o el Pater Patriae, el Princeps, como lo llamaban en Roma, el emperador más importante y más querido y más respetado que tuvo Roma, tenemos que remontarnos al nacimiento, porque Trajano, nuestro querido y paisano Marco Ulpio Trajano, nació muy cerca de Sevilla, a 6 kilómetros, nació en la antigua Itálica, justamente donde se encuentra a día de hoy el pueblo de Santiponce. Digo eso porque ahí es donde estaba la Vetus Urbs, que es la ciudad antigua donde nació realmente Trajano, no en el conjunto arqueológico. El conjunto arqueológico es una obra adriánea de su sobrino. Pues precisamente, cuando hablamos del nacimiento de Trajano y de la importancia de este personaje, tenemos que entender que él, antes de ser emperador, fue militar. Él viene a Roma y dirigió una de las campañas más importantes en la segunda mitad del siglo I. Dirigió precisamente todo lo que es la conquista y la pacificación, que después lo haría Marco Aurelio más tarde, lo volvería a hacer, mejor dicho, que es la pacificación de la Germania Superior contra los bárbaros. Y era el militar más respetado a finales del siglo I, después de Cristo, y precisamente por ese motivo, cuando muere Nerva, que Nerva muere en el año 98, su sobrino segundo, Publio Aelio Adriano, que más tarde sería también emperador, le llevó una misiva que le informaba que Trajano era el nuevo emperador de Roma. Fijaos cómo era este personaje, esta figura histórica tan relevante para la historia no solamente de Sevilla, de España y de Italia, sino de la humanidad, que Marco Ulpio Trajano no vino a Roma,
no vino a coronarse cuando ya sabía que era emperador, sino que se quedó en la Germania pacificando, dirigiendo y terminando sus asuntos, y 2 años más tarde es cuando se dirige al Foro Romano, que está justamente el Foro Antiguo, del otro lado de esta avenida, y es cuando sería coronado en el año 100 aquí en Roma frente al templo de Júpiter, que se ubicaba arriba de la colina Capitolina, más o menos por detrás donde está este edificio que se llama el Vitoriano. Ahí fue coronado el emperador Trajano y dirigió las campañas militares más importantes, que están representadas en la columna trajana, porque si se fijan los espectadores, la columna trajana pueden ver que tiene una disposición helicoidal con forma de caracol, y aparecen muchos personajes que realmente son campañas militares del emperador Trajano, que conquistó la Dacia, lo que a día de hoy es Rumanía, de ahí viene Rumanía, el país de Roma, y conquistó también la zona de Partia. Es decir, fue un emperador conquistador que llevó el imperio a la máxima expansión territorial. Y esta columna, si tuviéramos una máquina del tiempo y viajásemos a época de Trajano, a época del imperio, la veríamos policromada, completamente pintada. Y también es interesante que comprendamos que cuando muere Trajano, que muere en el año 117 de nuestra era, sus cenizas fueron colocadas justamente debajo. Ahí hay una puerta que pueden ver los espectadores justamente en la base de la columna, en el pedestal, y sobre esa puerta se entra al área sacra, al sacrarium, que es donde fueron depositadas las cenizas del emperador Trajano. Y dirán los espectadores, bueno, obviamente es una herencia sevillana, es una herencia de un emperador sevillano aquí en Roma. No solamente la columna, sino todo lo que fue el Foro Trajano, que ven aquí, y el Mercado Trajano, que es un edificio interesantísimo, que se puede visitar y que vendremos a visitarlo en diciembre, de nuestro querido emperador Marco Ulpio Trajano. Pero también, como curiosidad, Moy y espectadores, como curiosidad, dirán los espectadores, bueno, ¿y dónde está la ceniza de Trajano? ¿Están ahí dentro? Ya no están ahí dentro. Ni tampoco está la columna. O sea, la columna no está tampoco la escultura de Trajano que remata la columna. Porque lo que encontramos arriba es la escultura de San Pedro, que fue ubicada ahí, ya en época obviamente cristiana. Y la pregunta, Moy, es, ¿dónde están las cenizas de Trajano que estaban en ese sacrarium detrás de esa puerta? Pues cuenta Ortiz de Zúñiga, que fue un cronista sevillano y caballero 24 de Sevilla, nos cuenta en el siglo XVII que aquí llegó un sevillano, Pedro Afán de Rivera, duque de Alcalá, de la familia de la casa de Pilatos, recogió las cenizas y cuenta que una urna cineraria, eso lo cuenta Ortiz de Zúñiga, no sabemos si es cierto o no, las cenizas fueron llevadas a la casa de Pilatos de Sevilla, y parece ser que una mujer que estaba allí limpiando cogió las cenizas, el tiró por el balcón creyendo que era un montón de polvo, y se quedaron por los jardines de la casa de Pilato. Por eso posiblemente los restos de nuestro emperador Trajano estén dispersos por los jardines de la casa de Pilato, según cuenta Ortiz de Zúñiga, según cuenta esta bonita leyenda o esta bonita tradición. Así que desde aquí, desde esta otra herencia sevillana, desde la columna trajana, os envío un beso a todos los espectadores y espero, si queréis venir a los viajes de Roma que hacemos durante este mes de diciembre. Un besito para todos y un beso para mi querido Moy. Pues otro grande para ti, querido amigo. Gracias, Jesús. Nosotros nos veremos próximamente, no sé si en Roma, en París o donde tú quieras. Si no, aquí en Sevilla te esperamos con los brazos abiertos para seguir conociendo de tu mano el riquísimo patrimonio que nos rodea. Hoy muy original, conociendo la historia de Roma, también contada a través de las curiosidades de Sevilla. Bueno, nosotros aquí le ponemos el punto y final por hoy, que mañana volvemos, que mañana es jueves y aquí estaremos de nuevo para acompañarles como siempre en el mismo sitio y a la misma hora, aquí en las 7 y a partir de las 7 de la tarde. Que tengan ustedes una buena noche.